Hoy Petro mide 30 a 35 puntos y en un mano a mano con Uribe en una elección se lo manda. Nosotros llegamos a un punto de tanta imbecilidad que la gente, con tal de ir en contra de Petro, es capaz de no pasar por el tamiz de su cerebro nada. Sí, yo tengo un amigo que es neocristiano porque le gusta pecar. Pero él es consciente que le gusta pecar. ¿Sabe que es un país capitalista? Parece Un país con reforma agraria, es decir, un país donde mucha gente tenga propiedad privada. Uribe sale diciéndolo, yo pago impuestos. Sí, pues no seamos tan huevones, pagas un impuesto muy chiquito por una tierra que no está produciendo una verga y que puede ser como suba. Un presidente merece tener gente que le sea leal, pero que además haga las cosas bien. Inclusive daña también ese tema de apoyar a Maduro, yo sí lo digo abiertamente, es una dictadura. ¿Por qué todo lo que tenga que ver con Petro, con el pacto histórico o la Colombia humana, por qué le tienen miedo a la palabra reelección? Hace unos días Petro cumplió 3 años en el poder y este tercer año sin duda ha sido el mejor, teniendo en cuenta que los primeros 2 fueron cuanto menos discretos. El gobierno me parece que este año ha sido el año de los resultados, en donde se ha visto que se le ha podido transformar la vida de la gente de manera positiva, que al fin y al cabo para eso está la política. Y hay varios factores para destacar. Lo primero es que el salario mínimo este año le ganó a la inflación por bastantes puntos, cosa que antes nunca ocurría. La inflación siguió a la baja, se va a poner en niveles prepandemia. La economía creció al 2,1% el último trimestre. También eso nos habla de que el crecimiento de la economía está en niveles de antes de la pandemia, lo que quiere decir que Colombia, económicamente hablando, está abandonando esa debacle que pasamos durante el virus del COVID. Y también hay otros factores importantes para destacar, como el tema del desempleo. Están en mínimos históricos, creo que es el desempleo más bajo de los últimos 25 años. Y para mí lo más importante de este año ha sido la reforma laboral, la aprobación de la reforma laboral, que los trabajadores ganaran más derechos, que se dignificara aún más al trabajador colombiano, fue un acierto tremendo. Hubo que apretar un poco al Congreso, hubo que apurar un poco las cosas, hubo que tener un discurso un poco más agresivo, pero no se podía tampoco hacer de otra forma. Mientras que esa es una visión de país que uno puede compartir o no, a la que uno puede adherir o no, porque ahí están los datos. También el turismo creció, el agro también. Después está la oposición que ve el país de otra manera, y últimamente he venido escuchando en medios de comunicación algo que tiene que ver con que Colombia, para ellos, está atravesando los días más oscuros. Pero ojo, o sea, parecen un equipo de nado sincronizado, o sea, todo el mundo lo dice, todo el espectro de derecha lo dice, Colombia está pasando por sus días más oscuros. Me parece cínico, teniendo en cuenta que han sido ellos quienes han depositado al país a ser uno de los más desiguales del mundo, a tener una violencia interna tremenda, conflicto armado, desplazamiento forzoso, porque eso lo hicieron ellos, no los que están ahorita, porque Petro recibió Colombia, no Suiza. Y digo yo, hablando de días oscuros, quizá los días oscuros los vivimos con Uribe, que se quería llevar por delante la democracia irónicamente bajo la bandera de seguridad democrática. Quizá los vivimos con Pastrana, que fue un inútil que le entregó el país a las FARC y económicamente el país no funcionó y tuvo una debacle financiera en el 99. Quizá los días más oscuros fueron con Samper, en donde también hubo mucha violencia, económicamente nunca le encontraron la vuelta al asunto, y todos sabemos que a Samper lo puso el narcotráfico en el poder. Ahora bien, el tipo sigue campante, dando notas y haciéndose el gracioso, así como el imbécil del sobrino que tiene. Palabras más, palabras menos, el humor de las élites es repugnante. Hay 2 visiones. Está lo que piensa la oposición y está lo que tiene para mostrar el gobierno. Queda un año de gobierno nada más. ¿Será que queda un año o quedan 5? Depende de que pasen las elecciones. De esta manera empieza a divagar. Bienvenidos, capítulo 35 de Divagar. Hoy tenemos invitados. Mateo no vino, no pudo venir porque estaba en el Chocó probando. Está bronceando en el Chocó. Probando si el borojó funciona o no. El arrechón. Veremos cuál es el resultado de esta investigación. Sabiendo las inclinaciones de Mateo, va a comer arroz con longaniza y lo va a disfrutar mucho. Sí. Te queremos, Mateo, igual, te queremos mucho. Tiene Sí. cara que va a comer pollo. No.
¿Cómo es? Él no va a comer, él solo va a ir a tomar. ¿Cómo le va, Hugo? Bien, no, pero venga, deberíamos empezar por las damas. Bien ¿Cómo que? misóginos que somos. Bien machistas que nos dicho que somos. Porque vamos a... Era una mujer de acá. Nos dijeron, Por fin tenemos. Y usted me saluda a mí nos primero. dijeron 7 minutos. No sé, sí, es que voy a podcast y ya dijeron de todo contra la mujer. Voy por orden del Matsura, como en el colegio, claro. En el colegio, Igor, ustedes... No, yo bien. Muy bien, con mucha alegría que ya viene algo diferente para hacer, que no es estar trabajando y vamos a ir al concierto de Green Day. La verdad que usted se va a decir a Green conciertos. Day. Y si me consigo quien me lleve a Kylie Minogue, me vuelvo la diva en ese Movistar y gritaré y bailaré hasta la última canción. ¿A usted no le gusta Kylie Minogue? No, se sabe que no, se sabe que Solo le gusta Santiago Cruz. Uy, Bueno, no, pues de Santiago Cruz a Kylie Minogue hay una diferencia grande y todo. Creo que tiene más testosterona ella que él, pero... voy a dar un contexto rápido antes de seguir saludando a los invitados. Espere, quieto, espere. Uy, usted me la lleva montando. Pero ya quedó con el Y no epíteto. pasaré nunca. Quedó con el epíteto y no sé. Una vez nos reunimos en la casa de Hugo, hicimos un karaoke y cantamos un montón de música. Que juegas. Yo canté algunas canciones de Santiago Cruz, Algunas. pero unas... Algunas. Toda la discografía. Todo. Todo Bueno, Santiago Cruz. Pero ahí estaba... Sí. pues, Estuvo bien, estuvo Y bien. canta bonito. Y canta bien. Sí. Las cosas que puedo decir, no es- Bien. tiene mejores momentos que Santiago Cruz. análisis sesudos. no, ojo, que mis editoriales son... Este micrófono se está convirtiendo en el micrófono más poderoso del país, Se muchachos. suda, se Me suda. casa. Deme cámara. Me cámara. Y algunos cantaron Rosa Pastel de Belanova, pero yo no estoy diciendo nada. Yo la canté y de Edu Fierri. Ay, sí, Me parece una canción muy metalera, me parece una canción muy del... Me gusta que no sea vergonzante. Sí, no sé por Aquí no nos da vergüenza nada. No solo la Esa canción canté, es buena. no solo la Divina. canté, la viví. La dije, la cruel. Eso fue un musidrama completo y me siento orgulloso de mi Rosa Pastel. Velanovo, mira, Hasta el final. hasta el final. Belano Oliver. Velanove. ¿Cómo le va a Yarley? Muy bien, me encanta estar aquí, ya no sabía, no los conocía personalmente, hemos hablado un par de veces y he estado pegada a divagar a todas las locuras que dicen, faltó el cachaco que está viendo ballenas, pero bueno, menos mal, digo, o sea, todo bien, vamos a ver qué pasa hoy en este podcast. Mateo y Yarley no se quieren. No, pues solo podemos hablar después. ¿Cómo le va, Juan? Muy bien, gracias. Él es Juan Lozano, el del que se volvió viral en el reportaje Juan de Lozano el bueno. el reportaje de Caracol, el de las flores. Eso, Hoy sí no nos trajo flores. eso creen. Muy bien. ¿Todo bien? No, muy bien, muy bien. Agradecido por este espacio, por darle cara a una voz, porque yo me acuerdo que en esa entrevista no sale mi cara. Pero gracias por el espacio y tal vez no traje flores, pero sí muchos comentarios. ¿Cómo si tú habías estado aquí antes de las flores? No. Ah, No. o sea, aquí en algún espacio. Que hay de cierto que las flores eran para Yarley. Y sí, hombre, eso no se puede decir en público. Las flores eran para mi novia, es la versión pública. Esa es la versión oficial. Es que tan pronto sucedió eso, yo de una vez me fui a mirar, yo lo stalkeé y miré y ya, ok, bueno, era para la novia, pero ¿por qué se llama Juan Lozano? ¿Por qué no se ha cambiado el nombre? ¿Por qué no ha decidido tener otro Hombre, rockstar. mote? Sí, que tenga un nombre artístico. O sea, llamarte Juan Lozano y hacer eso es como una parodia, es como la vida burlándose. ¿Quién escribió ese guión? Es que Juan Lozano dice, Es como llamarse Álvaro Uribe y por la lista del pacto histórico. o el encargado de la logística del MOIR. Sería muy difícil. No, sí. Que uno dice, "Ay, acá hay-". Dios es irónico y me dio a mí la carga de tener este nombre que ahora debo limpiar. Porque me dicen que hay un Juan Lozano el malo. No sé quién sea, pero ahora me toca llamarme el bueno para que no me confundan con ese malo. ¿Cómo le va, Andrés? Pues bien, este fin de semana estuve en unas ferias y alguna vez hablamos, hace 8 días hablamos sobre la música y el tema de lo que le gusta al pueblo. Pues estuvo este Alzate. Y qué locura la gente, cómo le gusta la ranchera. Y los cámara niños, mientras yo busco quién es ese man. y los niños cantaban y lloraban con la música de él. Yo no lo conocía, pero ahí me doy cuenta que realmente la música ranchera es, no sé si realmente es el emblema de Colombia, el vallenato o la ranchera. El que se parece a JP.
ese loco. Es esa Ese loco. Entonces, sí, una locura, una locura. Igual esa música da para que uno quiera tomar cervecita o algo más. ¿Sabe que usted se embruteció este fin de semana? No, solamente lo vi y ya, no tomé mucho. Porque sabía que iba a estar heavy. Entonces, me abstuve. O sea, la mesura es lo suyo. Sí. Bendito Bastante. Dios, bendito Dios. Gente, esta semana, como siempre, pasaron muchas cosas. ¿Por qué quieren arrancar? Y tanto que ha pasado esta semana, pero... Yo sí quisiera arrancar por el pastor y por... Bueno, Sí. por fin ya lo sacamos de acá del país, ¿no? Eso es un problema de los brasileros ahora. Dicen que Benedetti tuvo que ver algo ahí y él dice que... Grande, Benedetti, siempre donde debes estar. Le hicieron un favor a Colombia, pero de esos... ¿A Colombia o a Petro? No, a Colombia, pues el tipo es un desastre. Todo lo que le dan el favor a Petro se lo están haciendo a Colombia. Estamos en en una etapa presidencial en la que todo lo que le hagan bien, todo bien que le O sea, puedan usted piensa que al man lo mandaron a la embajada de Brasil a SADE porque está diciendo muchas huevonadas acá. Por eso y porque ya había investigaciones en la Procuraduría por lo que no estaba haciendo tan bien. Por eso y porque es una improvisación inmensa. Querer ser un influenciador o un opinador polémico cuando en realidad lo que su cargo requería era ser ajustado a las normas y además ajustado a lo que requería el presidente en ese momento. Usted y yo que no somos petristas sabemos que un presidente merece tener gente que le sea leal, pero que además haga las cosas bien, porque si no, eso no es ninguna lealtad. Ahora, ¿cuánto poder tiene SADE dentro del gobierno para que no lo hubieran echado, sino que le hubieran dado una embajada? Que yo siento que le estaba dando el encargo a quien no debía. Y hay algo claro que sí podemos hacer un paréntesis, tanto que hablamos sobre el tema de los pasaportes. Si usted va a Italia, el mismo gobierno, la imprenta nacional es la que hace los pasaportes. Si usted va a Japón, a China, a Francia, la misma imprenta nacional es la que hace los pasaportes. En Colombia lo tiene un privado. Está bien que, por ejemplo, la imprenta nacional tenga todavía esa oportunidad de hacerlo, pero me parece que sí le falta experiencia, le falta como ese proceso en el que puedan aprender a hacerlo Hay que hacer el y después se los dé a uno. Pero estaba siendo improvisado por eso, y hubo que hay una investigación detrás. No se hacen de un día para otro. Exacto. Es decir, porque tú te llames Juan Lozano, no te van a dar la FM en nada. ¿Qué? Tú tienes que volverte famoso a punta de tesón y de opinión para que tu nombre sea de verdad relevante. Flores, Juan. el ¿Cierto? Instituto Flores. Entonces, o sea, usted no le bastó con llamarse Juan Lozano. No, tuve que hacer muchas más cosas para que la gente me conociera en redes, pero sobre el tema de SADE, vea, yo opino algo sobre eso y es que más allá del tema de lo de los pasaportes y todo lo que hay detrás de eso, hay un daño enorme que se le ha hecho al país de parte incluso de los mismos movimientos progresistas y tiene que ver con defender en público y de manera tajante el tema de la reelección inmediata, porque una de las promesas de campaña de Petro fue la no reelección, y que él saliera en público a decir, no, es que el presidente tiene que continuar otro periodo. Hombre, estamos defendiendo un proyecto, no a una persona, y el proyecto implica que haya cesión del poder, con alguien que lo continúe tal vez, pero decir en público, no, es que el presidente tiene que continuar y aquí vamos a hacer, creo que eso daña profundamente el proyecto progresista, inclusive daña también ese tema de apoyar a Maduro, yo sí lo digo abiertamente, es una dictadura y no deberíamos estar en ninguna forma apoyando esa clase de... ¿Pero a usted le parece que de verdad el gobierno de Petro ha estado apoyando a Maduro? Pues yo creo algo ahí. Simpatía, Yo creo algo ahí. una absoluta Primero, simpatía hacia él. yo no voy a decir que lo esté apoyando, es un gobierno en una posición muy incómoda porque si usted es jefe de Estado, usted no puede como jefe de Estado declararle la guerra al mandatario que esté al lado de su país. Tal vez. Si ese Duque sale con esa, y hay un contador de hecho, un contador que cuando Duque dijo, el dictador tiene los días contados, los días contados es que llevamos más de 3 años, eso es una vergüenza. Sí, eso no. Pero a pesar de que eso es una vergüenza, usted tampoco puede declararse en total oposición a quien está al lado de su Es frontera. que se les olvida que en la frontera, ¿cuántos kilómetros de frontera tenemos? Más o menos. 3.000 por ahí. 3.000 y pico, no. 2.000 y pico. 2.000 y pico. Busco, no me... Hugo, gracias. Pero entonces, la cantidad de colombianos y venezolanos que comparten frontera, uno no puede decir, este es dictador, ahora entonces no voy a tener relaciones con él, voy a empezar a delimitar. ¿Qué fue lo que hizo Duque? Cerraron la frontera con Maduro. 2219. Ahí está. Entonces, el problema
no es Maduro y su dictadura, el problema son las personas que viven en la frontera, porque viven del comercio mutuo. Entonces, si usted cierra, usted pasa por Cúcuta y los carros, los autos que pasan en Cúcuta tienen placa venezolana. Entonces, hay una correlación entre vecinos. Así que uno no puede estar diciendo que voy a cerrar todo, sino usted tiene que negociar así no esté de acuerdo con el gobierno. Así de fácil. Claro, pero es De que acuerdo. todavía sí hay que pilotear las comunicaciones de gobierno y siento que eso se venía haciendo hasta que llegó Sade. Sade, a mí, de verdad que yo siento que en el gobierno Petro hay desastres, hay funcionarios que uno dice, ¿cómo lo pusiste acá? Y Sade, o sea, Sade es un tipo que no tiene el manejo político, es un tipo que como jefe de gabinete se metió a la Cancillería, es decir, o sea, un tipo incapaz de negociar, que se mete en todos los asuntos, que al final no fue capaz de hacer nada, que se pone unas banderas porque dice yo de mí va a depender que Petro siga los próximos no sé cuántos años, inclusive en la reunión que hicieron de medios alternativos, el man como que dijo, ¿quién no está de acuerdo con pues mucha gente, Y mucha quería gente arrastrar, y si de quería izquierda. arrastrar a cristianos hacia el progresismo. Y es muy difícil. Es muy difícil. Camilo Torres. Pero no es posible, Esa, eso no es esa- esa- posible. esa bandera de que Petro quisiera acercarse, digamos, a este sector de la población con un tipo como Sade es imposible porque primero el man ni siquiera reconocido como pastor. Ah, no es posible. Es que uno para ser pastor tiene que tener unos requisitos, una iglesia, una cobertura, o sea, no es... Unos antecedentes judiciales, La comunidad, no, Haber hecho parte del gobierno, haber tenido adicciones, haber tocado de fondo, adicciones ya sabemos que violencia intrafamiliar. cada quien se entretiene. No, sí, Y este para ser señor- pastor, Para ser pastor de pronto. tuvo que haber sido drogadicto Pero ese mínimo. man- Además ese tendría man- que presentar todo su listado de cuántos niños ha violado, porque no puede haber una posibilidad que uno crea en alguien de fe que no haya por lo menos seducido a algún niño Como dijo el niño, o una niña, ese Una era mujer. ese niño peruano, era el niño peruano de Ecuatoria. algún polvo santo de Que tener. no me acuerdo. El niño pastor ecuatoriano peruano, no me acuerdo qué. el que sea Que concupiscente. dice, como la ley sodomita que corrompe la naturaleza humana. Ah, pues Entonces, puta, nos nota de memoria. Pero es esa manera, educativa. Educativo. Sí, No tenemos fines educativos. Claro, lo Hablamos antes, le dijimos, cristiano. memorices este pedazo. Pero fíjense que el tipo no tiene maneras de pastor ni maneras de político, porque como pastor, pues pésimo, un tipo incapaz de ¿Pero usted de congregar dónde salió? nada. No sé, yo tengo De la campaña. pero si usted le pregunta, digamos, a la rama religiosa, ellos Tiene dicen, poder dentro del gobierno. ¿cuál es la iglesia de este pastor? ¿Cuál es la cobertura de este pastor? Pero además algo bien interesante es su comentario de la política es una vaina de alto riesgo. Aquí cualquiera que haga política sabe que se tiene que morir. Claro que eso es verdad. Claro, pero no puede decir todo lo que está pensando. La comunicación de gobierno. Cuando no estás sentado en una mesa con vasos de whisky o de cerveza, tú dices muchas cosas. Pero cuando tú tienes un cargo, una dignidad, cuando tú eres Pensarlo funcionario bien. y hablas en nombre de un 10 gobierno, veces. él tendría que tener en cuenta que estaba representando el pensamiento y estaba representando con su voz un gobierno, un proyecto, no solo a un presidente. Pero no solo a Es un los gran que, lambón. no solo a los que Eres está un gran- gobernando, sino a los que no está gobernando. O sea, No, ese es el mira, punto de la está comunicación de gobierno. quieran ser Pero- gobernados o no quieran ser Pero gobernados. igual tiene cierto grado de cercanía con Petro porque no lo sacó, lo mandó a la embajada en Brasil. Entonces todavía siente Tiene como poder. cercanía, tiene poder todavía. Y Porque cualquier cosa lo sabe. bueno, además, ma, en Brasil. Pero si lo mantiene en él, pero Brasil. es en Brasil. Y si lo mantiene ahí es por algo. Sí, pero vea, a mí Pastor Sade me siguió en Twitter después de lo que pasó con lo de las flores. Y yo no voy a ser lambón solo porque me siguió en Twitter. Yo le voy a decir a ese señor, si ve este programa, deje de hacerle daño al gobierno. Deje de hacerle daño al gobierno. Yo creo que es que Benedetti le dice. Sus declaraciones son Creo. nefastas. No creas, Sade está pendiente de todo lo que dicen en los medios de comunicación. Sí. De todo. Así que Ah. próximamente va a salir, Sade dejó de seguir a Juan Lozano el bueno. Rayos, rayos. Pero Puede pasar. hablando precisamente de lo de Benedetti, es decir, Benedetti es una persona, pueden decir lo que sea, pero es nuestro faro, luz y guía, porque finalmente La pragmática de lo que tiene que hacer. lo que tiene que hacer. Ahorita estábamos mencionando lo de Venezuela y él dijo algo muy cierto esta mañana, creo que fue esta mañana en Caracol, que decía, es que no se puede uno ir a enfrentar contra el vecino. Sí. Muy cierto, porque eso es terminar de entregarle el control de la frontera y el comercio e incluso el tráfico, de dejar abierto el tráfico para las mafias y para el mismo ELN.
Ujú. Es lo mismo. Entonces, eso es algo de sensatez. Creo profundamente que el gobierno sí ha tenido una afinidad o una especie de amistosidad con el gobierno venezolano. No creo que sea afín y espero que no sea afín a su pensamiento. Una cosa es llevar la fiesta en calma, Sí. sobre todo con la frontera. Además, no podemos enfilarnos todos contra Venezuela porque ahí si no alcanzaríamos, tendríamos que matar un venezolano y un peruano por cada colombiano, porque nos vamos a agarrar con los peruanos y con los venezolanos. Pero vamos a desvivir. Estrategias políticas, ¿por qué? Porque Sí, es que tiene uno que saber jugar. armó números para que estuviera otra vez del lado colombiano. Eso es lo que la gente no entiende. Exacto, todo es economía, todo son relaciones públicas también, más Y allá es de lo que nuestro pasa. vecino. Ahora, Estados Unidos ha hecho negocios con Venezuela. Estados Unidos Sí, o sigue hace haciendo. negocio con Y todos los- los dictadores, Seguir haciendo. con la gente más cuestionable, y ahora nosotros entonces no podemos tener políticas de gobiernos para preservar la frontera. Además, hay que sumarle a eso que los helenos, que acá son guerrilla, son brazo paramilitar de Maduro. Es decir, acá hay unos problemas bien serios que lo de Venezuela Fuertes no, marica, declaraciones, es difícil. fuertes, pero muy reales declaraciones. Creo que aquí es una cosa, allá es otra, y entonces vamos a llamar paramilitar, vamos a llamar que ese paramilitarismo allá es bueno porque está defendiendo el gobierno. No, finalmente lo que tenemos son grupos delincuenciales y como tal es una tarea de los dos gobiernos. Mira cómo los enfrentan. Claro, pero y fíjate, manejan. si los helenos son aliados de Maduro allá, que esto, o sea, esta vaina, esto lo saben en el Catatumbo, esto lo saben en toda la frontera, yo no estoy acá contando pues secretos de Estado, es muy difícil para el gobierno darle manejo y decir, nos vamos a ir a una guerra mañana, no, te cierro la frontera, no hablemos más. Lo que pasa es que la gente a veces es tan de derechas, o sea, nosotros llegamos a un punto de tanta imbecilidad que la gente, con tal de ir en contra de Petro, es capaz de no pasar por el tamiz de su cerebro nada y dejarlo incuestionable. Hablando de imbecilidad, que la gente toda sigue diciendo que Petro es un opresor y que termina siendo obviamente una dictadora, un dictador, que le dicen, dictador Amin, dictador Rana Balona era que se llamaba la de Madagascar. Esos son dictadores de verdad. Que empiecen a decir que es que Petro es un dictador. Realmente son las mismas, el mismo hilo conductor que genera la derecha y que la misma gente termina repitiendo. Se cree el eco que repite la gente porque no saben. Lo que les decía al principio, Colombia está pasando sus días más oscuros. Listo. Todo el mundo lo está repitiendo. Seamos. Ahora, El mote de castrochavismo todavía no ha terminado de irse. Y es que esa no era Ahora es santo Bueno, sí, Pero tiene otra cosa como neo. sí, y a mí el FARC Santos me fascinaba. cosas que Puede sido muy creativo el FARC Santos éticas. Era así, era simpático. no funciona, y lo hablamos el capítulo pasado, no funciona estar buscando ese tipo de entretenimientos como es decirle a todo castrochavismo, peronismo, Neocomunismo es que dice. peronismo que le dije ahorita, sí, es unas cosas que ni funcione. Cuando lo que debemos hacer cada uno como elector, es decir, es lo que es gratis, que es pensar, analice, piense, siéntese 10 minutos a ver qué es lo que está dando qué es lo que nos está dando qué es lo que está realmente sucediendo, porque nos dejamos llevar es por las emociones. Pero Eso es lo que da la política. En este momento, no solo en Colombia, Latinoamérica, Ha sido es una política tema muy moral. mediada por las emociones, Sí. porque si no fuera mediado por no, pues viviríamos el mundo perfecto. Pero hablando Muchas veces de... son las campañas Es que son dos políticas. cosas. Rápido. Vea, le dicen a esto dictadura cuando en realidad este es el gobierno que apostó por una consulta popular. Es decir, ni siquiera quiso imponer. Le quería preguntar a las personas Eso les qué hacer. parece más dictatoria. Pero además esta gente ahora sí quiere convocar un referendo, eso lo vi anoche, en contra del proceso de paz, para derogar todas las disposiciones que se aprobaron en favor del tema del proceso de paz con las FARC. Entonces, a esta gente no le gusta la democracia cuando no les conviene, pero sí les gusta cuando quieren adelantar su proyecto de gobierno. Esto no es una dictadura. Aquí, de hecho, este gobierno es yo lo que veo es el primer gobierno que de verdad le quiere consultar a la gente las propuestas que tiene. Igual lo de somos grandes, ¿no? O sea, es como que la consulta fue una cuestión para apretar también a la derecha de decir, Pero maravilloso. va a tirar a la gente. No, sí, fue una buena jugada, pero fue una jugada política, o sea, Sí. más allá del idealismo de la democracia y la participación ciudadana. Hablando de pensar, hay algo que a mí me lleva rondando la cabeza varios días y es, ¿por qué le tenemos miedo a la palabra reelección? ¿Por qué el progresismo... Espere, quieto. ¿Por qué el progresismo en Colombia... Esa es otra muletilla que tengo, perdón.
Porque, deme cámara. Porque el progresismo, bueno, la izquierda, ¿por qué todo lo que tenga que ver con Petro, con el pacto histórico o la Colombia humana, por qué le tienen miedo a la palabra reelección? ¿Por qué la derecha no le tuvo miedo y aprobó una reelección que se la robaron como sea, pero Uribe lo hizo? ¿Por qué Petro no? ¿Por qué se dejan condicionar por lo que pasó en Venezuela? Es que hay un fantasma que va recorriendo Latinoamérica, ¿no? Para parafrasear a Marx, que es el fantasma de Chávez. No, Bolivia ya va para el otro lado. Sí, Bolivia, claro, pero tuvieron 20 años de un proyecto político. Y con Bukele se están de acuerdo con que se reelija. Claro, Por eso, el mismo pastor dijo Entonces, que ojalá lo- pasara lo mismo que pasó con el pastor, Ahora, con Bukele, ¿no? Esto y lo vamos a hacer en Colombia. Venga, el tema. ahora, ¿ustedes verían mal una reelección acá? ¿Que Sí. se reinstaurara la reelección? Yo sí. A mí me parecería maravilloso, me parecería muy buen ejercicio, no por Petro, vuelvo y lo digo, no es por Petro, creo que el país sí debería dar un paso en madurez democrática, en el cual pueda decir, eso es una forma de evaluar también la ejecución, el proyecto Sí. de un gobierno, y debería quitarse eso de no participar en política. Un presidente, el hecho que lo haga presidente, que no es una dignidad, sino realmente es un cargo de servicio público, si lo hace bien puede ser recompensado y puede tener un proyecto a más largo plazo, y debería tenerlo, y debería poder participar en política. Para eso es que los políticos participan en política. Todo el que se va a reelegir en España, en Suiza, digamos, todo el que puede aspirar a una reelección tiene la Pues sí. posibilidad de hacer su campaña política. Si Petro se quisiera lanzar, seguramente hoy ganaría. Sí, ganaría. Pero Hoy tendría el ¿Por qué no está de acuerdo? suficiente para ganar. ¿hasta qué punto Y es quedaría? que es un presidente, si no es un político. ¿Hasta qué punto quedaría Un por líder ejemplo, lo que político. pasó con Uribe? Uribe, si hubiese tenido la oportunidad, No hubiera sería tenido un presidente. tercer todavía. mandato. Si hubiera Tercer mandato. tenido la posibilidad, Claro. tiene Hubiera sido- hubiera logrado, tiene un tercer mandato. Hubiera Son ganado, momentos, son momentos de la política. Pero en la política es tema de poder. Y el poder prácticamente es lo que mantiene la Pero- gente pero- dentro de ese claro. constructo democrático. Ahora, bueno, Hugo dice que está de acuerdo. No, no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero vimos, por ejemplo, Uribe, que no solamente fue presidente eterno de muchos, sino presidente detrás de De otros. idiotas como Iván Duque, perdón, ¿se puede decir idiotas Sí. como Iván Duque? Ah, bueno, de idiotas. Él ya está acostumbrado a que lo traten mal acá. Y, oiga, nosotros en esa perpetuidad de ese mandato vimos las cosas más atroces que hemos visto en Colombia. Colombia todavía ni siquiera se acaba de contar esa historia. Y yo de verdad creo que la gente cuando está en el poder mucho tiempo se le corre el coco. Sí. Se le corre el coco y empieza a hacer un millón de cosas a favor de sus partidarios, a favor de su proyecto político. Y yo digo algo, mira, yo creo que aquí en Voces en Off he defendido este proyecto del progresismo, este proyecto de izquierda, a Petro. De hecho, que estaba en desacuerdo, pero en su gran mayoría lo he defendido. Pero yo pienso que nosotros tenemos que abandonar la dicotomía Petro-Uribe. Es importante que Colombia abandone esa dicotomía, que se creen nuevos liderazgos. Petro es un presidente que para mí, siempre lo he dicho, no estoy totalmente decepcionado. No me parece pues la verdad, pues no me parece, digamos, una cosa, y tú se podía decir eso Y tampoco. muchos dicen que si es la Para mí no, a mí no me parece que ese señor sea. Hablado en Panamá, dicen que la verdad, además, se dice. En Panamá. Panamá dejó. Va mucho, A va mí, mucho, a ¿a mí. dónde? Va mucho a... En Panamá dejó buenos recuerdos. a mí. Dicen. A mí, Yagis, a mí no me parece Bien, la parada. como que muy bien en Haití. Pero yo lo que digo es, bueno, yo sí creo que este proyecto de izquierda dejó fuera muchos liderazgos por sus alianzas. Hubo gente que merecía estar en este proyecto que no está, y también hay liderazgos que pueden ser muy potentes, que pueden hacer las cosas mucho mejor que Petro. Estoy totalmente convencida. Entonces, si lo dejamos 10 años gobernando, pues este marica tiene sus sombras, tiene sus luces y sus sombras y no está tan bien. Uribe se va a volver una persona, se va a volver un dios o un caudillo. O sea,
Listo, reelección, Hugo dice sí, ya Yarley dice Sí, pero- no, por una cuestión, dice no más. Nosotros no podemos cambiar la propuesta del proyecto político porque es algo que siempre ha hecho la derecha. La derecha se ha tomado, es decir, han dicho cualquier cosa y han subido a hacer lo que se les ha dado la gana. Y es importante que en este proyecto de izquierda, que ha habido corrupción, que ha habido muchas cosas que han decepcionado, se mantenga la palabra de la no reelección frente a ese electorado que está esperando liderazgos con cambio y un proyecto más a largo Pero plazo. tú dices que solamente no reelección durante este periodo. No, reelección de presidentes. No, pero en general podría ser que se instaure en este sin incluir a este y que sea a partir del siguiente periodo. No, yo no creo, es que la gente en el poder. Sería buenísimo, yo sí Claro. creo que sería buenísimo. Además, Mm. una razón más y qué pena, y ya sé que Juanito el Bueno sí quiere, que No, va a decir cosas importantes. Lo hemos dicho acá, 4 años muchas veces es muy Muy poco. poco. Más bien, yo estaría a favor Muy de poco. aumentar a 6 años, por ejemplo, el periodo Como en presidencial. México. A eso estoy 6 no, años sin reelección. sí, más abocada que a una Gente, reelección. tenemos que ir a la reportería y yo al baño. Ah, no va a hablar de Juan. No va a hablar Juan. ¿Estaría de acuerdo con que haya una extensión presidencial, obviamente, a 6 años o mejor una reelección? Una reelección. ¿Por qué? Pues yo creo que en estos 4 años, bueno, 3 años que lleva, pero 4 de mandato del presidente, no se alcanza a cumplir todo y menos que el Senado no dejó trabajar mucho, que digamos. ¿Estarías de acuerdo con que haya un gobierno presidencial, obviamente, con una extensión a 6 años o mejor una reelección? Pues no, pues yo creo que sería algo, ya un tema anticonstitucional, ¿no? Sí. Pues habría que cambiar la constitución y pues creo que no sería algo que le funcionara al país. ¿Estaría de acuerdo con una extensión de un gobierno presidencial a 6 años o mejor una reelección? Depende del caso porque hay gobiernos que ameritan reelección y hay gobiernos que sí es necesario mantenerles un periodo corto. Si me lo preguntas en este momento para el gobierno actual, creería que es preferible mantener un periodo corto, no porque sea un mal gobierno, sino por las diferentes aperturas que hay entre los partidos políticos. Sí sería bueno un periodo, una reelección, pero para un estado un poco más estable. Lamentablemente no tenemos un estado estable en estos momentos para manejar reelecciones. ¿Estarías de acuerdo con que haya una extensión presidencial a 6 años o mejor una reelección? Uy, ninguna de las dos. ¿Por qué? No, pienso que toca que haya un cambio real. Sí, pienso que ahorita vienen muchos retos para la nueva presidencia y como muchos déficits y todo que vienen de la presidencia actual. Entonces, ni 6 años ni reelección, sino cambio. ¿Estarían de acuerdo, primero como extranjeros y con mucha experiencia sobre el tema, que un gobierno sea de 6 años o preferirían una reelección? No, bueno, yo creo que dependiendo el tipo de gobierno con el que se cuente, si es un gobierno autoritario, imprudente, que gasta los recursos indiscriminadamente, que no atiende las demandas de la sociedad y del público en general, yo no le daría ni los 4 años. Haría una evaluación a los 2 años y en donde realmente el pueblo, mediante una elección completamente democrática y transparente, nos diera la oportunidad de decidir si queremos que continúe hasta los 4 años. El problema de los países latinos en donde vivimos es que la gente puede creer en lo que quiera, pero tienes que cuestionarte si realmente lo que te está vendiendo el gobierno es lo que es para ti o es lo que tú crees realmente. Tenemos un problema desde la educación en los países en donde nos enseñan X hechos históricos que están manipulados por la doctrina que la adoptó para venderte una historia. Entonces yo te diría que al final tiene que ver no con indicadores económicos, no tiene que ver con si está haciendo bien las cosas o no, es la aprobación del pueblo. Pero la aprobación del pueblo tiene que ser una aprobación consciente. No hay otra manera de poder medirlo. Si es bueno o malo, si se reelige, si no se reelige, si se amplía o no se amplía, tiene que ver con la aprobación del pueblo. Volvemos y tenemos la consigna de reelección sí o reelección no. Reelección sí o reelección no, Juan. No de forma inmediata. ¿Por qué? Porque yo creo que las personas votan por proyectos más que, o deberían votar por proyectos más que por personas. Eso en primer lugar. Pero en segundos, sí debo decir que se me hace muy hipócrita la derecha del país cuando dice, ay, que Petro no se reelija, pero ojo porque Álvaro Uribe lo querían reelegir hasta un 3er periodo. Entonces, yo creo que la reelección debe darse en un escenario de no
no inmediatez, es decir, que el mandatario de turno no se presente en las elecciones siguientes, sino que tenga la posibilidad de esperar al menos un periodo, 4 años más, para volverse a lanzar. Y en esas elecciones, yo lo que siempre he apoyado es que debe haber un cambio de mando de persona de turno que continúe el proyecto y que además sirva para dejar un mensaje claro en el país, y es que la institucionalidad democrática se mantiene, se respeta y que, mire, hay algo que yo creo y es, si por ejemplo, que yo sé que no va a pasar, Petro dijera o de alguna manera se aprobara que hay reelección inmediata, yo creo que eso sería un muy mal mensaje porque fue una de las banderas de este gobierno, dejar el poder a los 4 años. Tenemos que enviarle el mensaje a la derecha de que cuando ellos vuelvan, porque van a volver, así no sean 4, así sean 8 o en 10 años, hay que dejarles el mensaje de que la reelección inmediata no es el camino y que los gobiernos de izquierda respetan la institucionalidad. Reelección sí, reelección no, Andrés. Sí, y ahí una razón por la que digo que depende. Lo que pasa es que si decimos sí o no, depende quién es el que esté de turno en ese momento para que sea reelegido. Sí, y no debería ser así. Exacto. Y hay un libro buenísimo de Gianni Vattimo, y él habla sobre il pensiero debole, que ahí viene el debolismo, muy de filosofía. Pero es ese pensamiento débil que se necesita en la política, que llega a un punto donde ya basta de extremos y decir que la verdad absoluta la tiene la derecha o la verdad absoluta la tiene la izquierda. ¿Qué pasó en Bolivia ahora? Uno de centro está llegando a la opción de poder ser presidente. De centro. Pero entonces él dice, ¿en qué momento el de centro no puede tomar algo de la izquierda, tomar algo de la derecha? Pero siento que si uno dice que reelección sí, depende de quién. Si es de la derecha, van a decir sí. Si es de la izquierda, van a decir no. Y depende de las mayorías. Y si, por ejemplo, lo que decía Hugo, son 6 años o 5 años, siento que si son 6 años, por ejemplo, con Duque, nadie aguantaba tanto. Me acaba de poseer el espíritu de Mateo y les voy a decir, ¿sabe por qué mejor 6 años? Porque eso en 4 no se ve. Es que tiene que echar el chiste malo. Es que hay que votar. Pero ahí viene un tema que conecto con Jacques Derrida, que alguna vez hablamos de él, sobre la deconstrucción. Deconstruir la política también funciona. El Partido Liberal y Conservador ya no son lo que eran hace algún tiempo. Hay una deconstrucción política en la que empiezan a converger ideologías políticas y empiezas a decir, esto me sirve de esta, esto me sirve de aquella, y empiezo a formar un nuevo partido. Por eso viene el buquelismo. Pero es una fragmentación. El buquelismo en Colombia, digamos, la semana pasada. Si surge ese tipo de partidos, entonces es una deconstrucción en la que uno tiene que decir, Entonces, depende de quién esté de turno. ¿cuál sería el resultado de esa deconstrucción? ¿Qué sería el pacto histórico? Neonihilismo político. Que no nos importe un culo si es de derecha o de izquierda. Pero sería un nihilismo débil. Sí, pero neonihilismo. Sí. O sea, pero tenemos que ponerle un nombre a alguna cosa. Endeble, muy endeble. Sí, yo tengo un amigo que es neocristiano porque le gusta pecar. Pero él es consciente que le gusta pecar. Dice, yo no tengo problema con declararme neocristiano. Y es un tipo muy amable. Como un pastor Sade. Sí, es un... Se llama Alfredo Sade. Se llama Alfredo. Dejémosle en Alfredo ese. No, mejor. Sade. Para que se guarde su O sea, el pacto histórico sería ¿qué? ¿Un neonihilismo? No, en general, yo creo que el Colombia debería asumirse desde un tema más, sí, no tiene que ser creerle izquierda o derecha para que se apruebe una reelección o una ampliación de periodo. Puede darse, es decir, no está mal, pero es que tiene que ser independiente a las personalidades, tiene que ser a los proyectos. Si el proyecto va bien, si es bueno, es recompensado por el voto popular. Es que la reelección es como un vaso de agua. O sea, la reelección no se le puede negar a nadie. Sí, claro, Y para mí. y la amistad es claro, una flor que si no la riegas, no, lo florece. Pero yo busco más frases, Pero eso Tiene más repertorio ahí. Eso depende del partido político y depende de la persona. Hay adeptos a una persona más, no al partido político. Sí, claro, Pues, hay. yo siento que ustedes tienen un mundo, o sea, en su mundo ideal, Colombia es Dinamarca y no. O si estamos, es con Dinamarca, estamos lejos de eso, acá han pasado cosas muy graves. Pero ojo que es mejor vivir en Cundinamarca que en Bogotá. Ojo con eso, ¿no? No me toquen ese vals. No, a mí tampoco. No me toquen ese vals porque pues, es que la gente... No digo, solo de... Eso dijo Trump también. No, hemos encontrado capítulo a capítulo que el trumpismo de David es muy reiterativo. Lo que pasa es que nos metieron un caballo de Troya en la mesa
y poco a poco vamos a ir pensando que es Colombia para los colombianos solamente. Y vamos a sacar a todos los venezolanos de acá porque él está en contra, él es muy trumpista. No, Colombia grande otra vez. O sea, él está a favor de quitar, vamos a cerrar todos los chongos y Rappi se quiebra. No, yo no estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de las políticas proteccionistas en lo económico, sí. No vas. Claro, claro, producción nacional. Dígaselo en la... Producción nacional que va a hacer con nadie porque él sacó a todos los migrantes. No, pero yo estoy hablando de lo que yo, claro, pero A ver, estoy hablando de Porque lo él cree que conceptual. porque él cree que los gringos van a ir a recoger naranjas. Claro, pero yo estoy hablando de lo conceptual, de cómo yo tengo la visión de país. Yo mismo Muy bien, no diré, te bolsillo nosotros y no nos cree. va a recoger. Ah, porque es que, a ver, esa es la visión de país que yo tengo, yo se los explicaba la vez pasada a ellos. Entonces, yo creo en un país donde haya una producción nacional robusta en tema de agro, en tema industrial, en tema tecnológico y demás. Tenemos que empezar a pensar el país de esa manera, porque si nosotros no producimos, entonces el modelo productivo de este país se va a quedar en exportar petróleo y manejar Uber. Es que Y yo ahí nos siento vamos que a quedar. el problema es que nosotros ni siquiera, o sea, nosotros nos decimos capitalistas, pero no hemos pasado de finca. O sea, es difícil, como que no ni siquiera hemos llegado a tener las discusiones que un país como Sí, Estados esto es un Unidos feudalismo. tendría. Aquí la gente no tiene propiedad privada. Cultura muy feudal, muy, Sí, o sea, muy de terrateniente, y eso es lo que hemos tenido en nuestros gobiernos. Si ustedes se dan cuenta qué representa cada presidente que llega, Sí, una casta o una persona sí, que es es verdad. un terrateniente que es puesto por los de cierta región o esta otra región, Sí. usualmente Es por para eso hacer entro, una- para pero ha hacer una- pasado. Y lo único capitalista que tenemos realmente es el tema de tratados de libre comercio en donde perjudica la producción nacional. Es verdad. Acá hubo escasez de cerveza hace unos años porque acá no cultivamos cebada. O sea, no seamos tan Yo hijueputas, yo recuerdo esa tragedia nacional. Es que la- Sí, yo vendía cerveza en ese momento, pero tomado cerveza. Vea, es que la exégesis de todo eso es el que se cree capitalista pide regalado. Oiga, ¿me regala esto o me lo va a dar gratis? El que se cree. Y me lo va a dar gratis. El que Como una puede- negociación en la casa es con 22. porque allá no lo hay gratis. Pero dice, no, dice, Ay, dice, ay, "Ay, o sea, a ver si dices eso. Y no, y se expulsamos a los venezolanos, y a las venezolanas. pero se dicen capitalistas y piden regalado. Entonces, prácticamente es como un desfase dentro de lo que la gente a veces ni siquiera sabe lo que es capitalismo. Y hay gente que habla de capitalismo. Pero y la sabe gente qué es cree que vive en el mundo del Sí. capital. Sí. Y eso es una narrativa de las élites muy hueputa. O sea, que viven en el capital, que vivimos en el capital y nosotros lo que vivimos es en una finca profundamente centralizada, porque es que acá si usted quiere montar un centro de salud, yo no sé, en Cereté, tiene que venir acá y que le apruebe el ministro de salud y que se roben una cantidad de plata, es decir, de ese centro de salud llega por allá una camilla a la casa de la persona más vieja del pueblo, o sea, nosotros tenemos eso, pero en la narrativa, no, eso nos pintan que Petro se llevó el país pues al lado del putas y eso no es real, nosotros hemos sido una finca, hemos sido profundamente centralizados siempre. Yo le voy a decir una cosa, necesitamos un país capitalista. ¿Y sabe qué es un país capital? No, ¿sabe qué es un país capitalista? Me parece bien. Un país con reforma agraria, es decir, un país donde mucha gente tenga propiedad privada. Un país donde, por ejemplo, la gente tenga acceso a vivienda propia. Un país donde la gente tenga acceso a lo que se le ha negado y es propiedad privada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la quieren concentrar en pocas manos. Pero Y eso no es capitalismo, eso es feudalismo. Concentrado, eso es Exacto, feudalismo y siempre ha estado terrateniente. contento. Y fíjate el pajazo tan grande que la gente de a pie, la gente que no tiene nada, dice, me van a expropiar, este país está súper mal, Es como la no historia- no has tenido nunca, Es parce, como la no has historia de- tenido nunca. Gracias a Uribe pudimos ir a nuestras fincas. ¿Cuál es Marica, finca. Es verdad, yo no estoy diciendo que no se haya mejorado y se haya recuperado un tema en las carreteras, pero cuando me tocó ese gobierno a mí, que yo era un infante, un bebé, Sí, a mí- una cosa de hace muchos años, yo decía, listo, vamos a poder ir a las fincas. Yo no tenemos finca. ¿Ha visto el meme? Pero bueno, sí La- pudimos retomar Spider-Man que tiene la máscara rota así y dice el capitalista uribista promedio que dice voy a poder regresar a mi finca y los calzoncillos hablándole del rostros. Entonces prácticamente es algo Y es parecido. por lado y lado, es absolutamente por lado y lado. Pero Y de- acá no necesitamos un tema de seguir en este feudalismo, este neofeudal. Neo. A todo le ponemos nivel de la que suena cool. Idea propia, mi reina. Eso es una maravilla. Progre. Es de muy progre. Tú vienes Eso es lo que hacemos, neodivagar. Tú eres neodivagar.
Entonces, pero si no sabemos qué es de verdad el capitalismo, si no se vive el capitalismo y no se sabe para qué es, por ejemplo, lo que está viviendo, lástima que no esté este man, pero China, ¿qué es hoy en día? Capitalismo. Puro y duro, así como esto es infotainment puro y duro. El mejor programa de infotainment, Infotainment de este país. Es llama China es divagar. capitalismo puro y duro, y así es. Y es unos medios de producción. Y entonces, y yo quería preguntar, porque el tema que puso Juan el Bueno es el tema de la reforma agraria. Ese debió ser el punto central, el eje de todos los esfuerzos, todas las trasnochadas todo lo que se debe hacer, se tiene que hacer para lograr esto. Una reforma agraria realmente sí potencia la capacidad que tiene país con su vocación agraria y de despensa de alimentación mundial. Porque tenemos el territorio y tenemos la posibilidad, pero si no se pone la fuerza en eso, si no se concentra todo el Estado, el Ministerio de Educación en capacitar el Ministerio de las Culturas, bueno, en divertir, porque ahora somos mucho más abiertos en el Ministerio de las Culturas, ¿no? Sí, Que ya- ahora somos, ¿cómo fue? El ministra. Ministra, la ministra. Bueno, ministra, ministra. No, yo que era Están ministra. abiertos. Entonces, bueno, cada uno debería tener su ¿Cuál misión ministerio enfocada es? en ¿Cuál eso. ministerio es? ¿Cuál? El de las culturas, es un ministerio de... se llama las culturas. Es que era LASCO. No sabe Antes que era de en cultura, cultura, ahora es el Ministerio de LASCO. pero es donde llegó el Más actor open. porno, que se me olvida el nombre, donde llegó. No, ese fue el de la Porno. No, ese es de es el de la igualdad. igualdad. Perdón, entonces el de la igualdad debería estar pensando, así como digo una cosa, digo otra. Pues sí, sin vergüenza, pero todo debería estar enfocado en un tema muy puntual que es ese. Somos un país con una vocación agraria inmensa. Lo que yo les digo, muchachos, solo con producción nacional se saca esto adelante. No, también, y que Sí, viene pero venezolanos, y con eso. Nosotros somos un país de una vocación agraria tan inmensa, tan inmensa, tan inmensa, que en la reforma laboral, en la lucha, en el inicio del archivo y después en toda la lucha por la consulta popular, ¿sabe qué dejaron por fuera? Todos los derechos laborales de los campesinos. O sea, eso habla mucho Y es de lo que al absurdo. país le importa en No, términos de en riqueza este caso, agraria. y en este caso, qué pena que lo diga, lo que le puede importar a cada uno de los gobiernos que han pasado, porque todos llegan con un tema de vamos a comenzar a implementar y a buscar la forma de abrirnos a una reforma agraria. Y todos, uno tras otro, lo que hacen es pasarle por encima a esos campesinos o a esos productores del agro. Pues, entonces, por lo tanto, El problema- incluido ahorita, ¿cómo es que hacemos la reforma agraria y nos pasamos por encima Sí, o claro. por la faja Es que el problema primero a los campesinos? de la transición. Si uno piensa en que se hace una reforma agraria y vamos a empezar a inyectar la economía al campo, ¿quién va a trabajar el campo? El campesino que ha estado toda la vida trabajando ahí y que no tiene, por ejemplo, que los hijos ya no están con él porque se vinieron a la ciudad y están en otra parte porque ya no quieren trabajar en el campo. ¿A quién pone usted a trabajar en el campo? Porque ya no hay... Es patrocinado, si hay una inversión, Sí, pero no a una empresa grande o a los privados que van a empezar muy agroingresos. o de Mérida llegarán o del Táchira llegarán. Vea, Se va a volver una de la esas. cuestión agraria en Colombia yo creo que es la fuente de los grandes conflictos nacionales y de la sangre que se ha derramado. Y al campo tenemos que llenarlo de propietarios, pero también de inversión, por ejemplo, en vías. Vea, en el Sumapaz, por ejemplo, ocurre algo y es que el Sumapaz es la despensa agrícola de Cundinamarca. ¿Y sabe qué pasa? allá? Sumapaz es Bogotá. Tiene una parte de Bogotá y también otra de otros municipios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Se produce en lotes, pero la gente para sacar los productos de la vereda tiene que pasar por unas vías vueltas nada, no tiene recursos para sacarlos, no hay centrales de acopio. La principal central de acopio es aquí en Corabastos. Y de Corabastos se devuelve el producto para el Sumapaz. Entonces, la cuestión agraria en Colombia Les es una dije yo hace 2 programas. de redistribución de la tierra, pero también de inversión en vías, en tecnología, Ahí también, etcétera. ahí también hace parte, a ver, porque es que vamos desde lo pequeño a lo grande. Ahí están involucradas las juntas de acción comunal. Cuando ellos empiezan a crecer, o sea, la junta de acción comunal es necesaria dentro de un proyecto, por ejemplo, en una vereda, en un municipio, porque son las que empiezan a desperdigar todo lo que se necesita. Por ejemplo, lo que se produce ahora con las cintas y las vías que no tienen acceso para los municipios y de ahí sacarlo a las ciudades. Juntas de acción comunal, municipio, o sea, el alcalde, después, bueno, tengo concejales, alcalde, y después diputados y un montón de cosas, hasta que llegue al gobierno. Entonces hay cosas que también hay que hablarlas y es que desde lo pequeño se empieza a trabajar. Si un lugar no tiene una junta de acción comunal, que es lo que debería tener, es cuando empieza a crecer el problema. No puedo decirle al presidente que tenga que llegar allá sin una junta de acción comunal. Pero mira que yo siento que eso es algo que yo a este gobierno
Sí, y siempre le he defendido mucho, y es la intención y el hecho de que sí pudiera legalizar muchas tierras, entregársela a los campesinos, ¿Cuántas han de entregado? que, yo no sé, 800.000 hectáreas, creo que pero creo que sin 800 800.000. pero y en zonas históricamente abandonadas, estamos hablando de la Mojaña, de todas estas zonas de la costa que fueron muy asediadas, que la gente las sacaron, que los paracos compraron esas tierras, poderlas devolver a mí eso y el avance, digamos que no sé y ojalá que lo acabe de aquí al final de gobierno me parecería increíble el tema del catastro multipropósito, porque es que en Colombia llegamos a hoy no sabemos de quién es la tierra ni para qué se usa la tierra. Entonces el Uribe sale diciéndolo, yo pago impuestos. Sí, pues no seamos tan huevones, pagas un impuesto muy chiquito por una tierra que no está produciendo una verga y que puede ser como suba. ¿Cuánto tiene el Guerrimo? En eso tengo es como, ¿cómo es el área de Bogotá, más o menos, que estábamos Pues hablando? no creo, pero yo creo que por lo menos como suba puede ser. Y es una área, el área de Bogotá, 500 que es muy densamente poblada. Pues entonces él dice, no, yo pago impuestos, sí, pero ¿cuánto pagas de impuesto en un país que no tiene ese catastro bien definido? Yo creo que está bien que aplaudamos el primer año que tenga buena intención. Sí. Pero, y vuelvo y te digo, no es nada solo contra Petro, porque en general es contra todos. Creo que todos se han dado la pela de buscarnos en el momento de las elecciones a decir, vamos a resaltar el valor del campo colombiano y vamos a lograr sacar adelante la producción nacional. Todos, y no le falta a ninguno que lo haya dicho. Y tienen buena intención, todos tienen buena intención. El tema no es intención, el tema es el Ejecutivo tiene el poder de hacerlo, tiene la chequera para hacerlo. Pues por eso Pero te digo, es sí, el ejecutivo tiene que que lo hace. hacerlo. Pero es que durante muchos, si no estoy mal, estamos hablando de digamos, se han comprado, voy a poner un ejemplo, han comprado 500.000 y se les han entregado 100.000. Por lo tanto, ahorita miramos mientras están contigo. Yo busco el dato virtual, no, para poder decirlo bien, pero creo que es muy poco porque se está enfocando los esfuerzos del gobierno en una retórica tanto de pelea política acá en el centro, acá que es Bogotá, en Medellín, y no se está llevando ¿sabe qué? Me importa un culo lo que piense el Centro Democrático, Cambio Radical, lo que sea, y vámonos a entregar tierra. Yo sobre eso tengo una anotación y Yo- es muy peligroso hacer una reforma agraria ya, con toda, porque donde hagamos eso, el país entra en una oleada de violencia que ya se ha demostrado que ocurre cuando se intenta, por ejemplo, hacer que haya más propietarios de la tierra en Colombia. Yo creo que estos procesos deben ser paulatinos. Yo creo que el gobierno también ha cometido errores, pero hay un acierto y es que paulatinamente se comienza a hacer que el campesino comience a tener propiedad sobre la tierra y creo que para que esto funcione tiene que ser un proyecto continuado en el tiempo. Es decir, sale Petro y entra otro que continúe con este proyecto, pero hacerlo de tajo va a armar una guerra civil en Colombia. Bien, hay un tema cultural. Fíjate algo que yo digo que la gente no se cuestiona, la gente se cuestiona mucho a los políticos y hay que cuestionarlos, pero lo que no se cuestionan es al sistema. O sea, nosotros tenemos un sistema en Colombia profundamente burocrático, o sea, Sí. hay cosas y hay decisiones que a un gobierno le pueden tomar todo un mandato de 4 años y quedar en punta para que lo firme el siguiente gobernante, como casos como cuáles, por ejemplo, los Embera. Sí. Hay un caso muy particular acá donde los Embera le están buscando tierra porque ustedes saben que han sido desplazados por el conflicto armado y en este momento no recuerdo si Caparrapío Medina, pero lo pues, pueden Salitre. buscar. En esos pueblos han comprado unas tierras y un concejal y el alcalde decidieron convocar una consulta popular para decirle a la gente si quería dejar entrar o no a los Embera. O sea, acá hay un problema de colonialismo y racismo Ese problema. muy grande. Entonces, Bueno, ese problema cultural, hasta que no no es tan fácil como decir, yo tengo una bandera, tengo una política y yo la voy a hacer acá porque yo soy el putas del Pero guay. pasó, No, pasó hay en un Salitre. par de pasó en cosas ahí. Salitre. Hay un terreno para que los indígenas que estaban en el Parque Nacional llegaran a un lugar, a un lote en Salitre. Lo mismo, no quisieron. Entonces, la gente salió a protestar en la noche, decían que no querían a los indígenas en ese lote, Bueno, porque iba a haber un imagínate- montón de cosas. Imagínate ahora ellos, entonces nos están, estos indígenas son algunos que pueden estar en varios territorios o de los pocos, porque digamos hay muchos que son más apegados a la selva y todo, y que haya alguien que diga, ay, no hagamos una consulta, o sea, los de derecha que no creen en consultas populares, que les parecen antidemocráticas, por saber si quieren dejar o no a esta gente, o sea, en un profundo racismo, en un profundo colonialismo, ahí sí deciden que quieren hacer consultas populares. Entonces no es tan fácil
ser presidente y sin mayorías en un congreso decir, no, yo voy a sacar todas estas banderas porque yo soy demócrata y soy progresista, sino que hay un sistema que está en contra, una gentuza también que no quiere legislar y además una cultura que es rara porque es de gente pobre, es de gente pobre y empobrecida, pero que al final tiene unos sesgos colonialistas muy fuertes frente a los indígenas, frente a los campesinos. El tema, cuando estábamos hablando de latifundistas, de un poco de... Le están Era eso, claro, me llega, es un tema todavía, seguimos siendo un área colonial. Es colonialista, es de colonias, de familias, de parcelas. Pero vea una cosa. Yo creo que los cambios deben ser paulatinos porque de lo contrario son cambios que generan profundas contradicciones que llevan a la violencia. Pero mire que si hay un cambio desde el 2016 que ha sido paulatino, no ha sido de tajo y que permite hoy llegar al primer gobierno de izquierda al poder y es el proceso de paz. ¿Usted por qué cree que esta gente está en contra del proceso de paz? Está en contra porque saben que se les acabó la bandera de la seguridad y saben que han perdido narrativa frente a la sociedad. Y lo que tenemos que hacer, los que sí creemos en un país democrático, con acceso a la propiedad privada por parte de los pequeños campesinos, agricultores, etcétera, es creer o al menos apoyar un proyecto que paulatinamente vaya metiendo. Si nosotros en este momento imponemos un cambio, se nos arma otro conflicto armado. Ya que toca el tema, Juan, sobre lo de la revocatoria del proceso de paz. Eso lo estaba patrocinando el Movimiento de Salvación Nacional. Bueno, eso no existe. Movimiento que no existe. Movimiento que creó Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado lo creó. Salvación Nacional. Después viene Enrique Gómez. No tiene salvación. No tiene salvación. Sí, siento. ¿A usted no le gusta? Pero se la Buscar el carnet de Movimiento Salvación. Claro, se la pongo así. No es allá que el partido no exista. Pero si llega a salir esa consulta para que usted recoja 2 millones de firmas, hay gente que firma para que se revoque la paz. Ahora, el proceso de paz. Ahora, son 41 millones. El hijo de Jorge Barón le metió como 47 demandas a Petro y no ha pasado nada, no va a pasar nada con eso. Pero se necesita más de 10 millones de votantes en ese plebiscito para revocar el proceso de paz. No, pasarle da. Cosa que está ahora. Va a pasar, aunque la paz total es un fiasco. A Petro no le iba a dar para aprobar la reforma por consulta. No le iba a dar. Y Petro hoy está en la cresta de la ola de la popularidad o de su vida política. Estrategias políticas. Hoy Petro mide 30-35 puntos y en un mano a mano con Uribe en una elección se lo manda. Ojo, o sea, es en centímetros. Ojo que no es a metros, no es tan fácil. Los dos siendo bien culibajitos como son. Los dos son siendo bien culibajitos. En la última encuesta estaban muy parejos, 35-42. Y ya no, ¿cómo me dijiste? ¿Yagis? Sí. Yagi, porque así de confianza nos decimos así. Yagi y yo hablamos al principio, se lo escuché y estoy muy de acuerdo con eso. Entonces tenemos que seguir comparando todas las decisiones entre Petro y Uribe. Sí. Un par de culibajitos, no. Sí. Pero es que la política en Colombia usted escucha en cualquier parte. La política la hacen personas. Sí, Uribe. Claro que la hacen personas, pero son parecidos. Pero son muchas las personas que están. Muere uno, se va la popularidad del otro a la mierda. Necesitan uno del otro. Ahora, esa es una buena consigna. Me parece que no. Sí. La popularidad de Petro no depende de lo que hizo Uribe. Jodas. Sí. Y la popularidad de Uribe claramente no depende de lo que hizo Petro. Claro que sí. Hizo un congresista bajo denunciar las prácticas de la agradeció como creció. Si se hubiera llamado el presidente Álvaro Uribe Vélez, si se hubiera llamado Juan Manuel Santos, si hubiera llamado el que hubiera tenido que gobernar en el momento en el que Uribe agarró el país, Petro igual lo hubiera denunciado. Pero fue Uribe y es la dicotomía. Carl Schmitt decía que la política es de dicotomías, amigo en el ya, Eso es, precisamente por lo que usted dijo. Pero si Uribe mañana se muere, no se le va a ir la popularidad a Petro. No, porque va a aparecer otro antagonista, muchachos. ¿Quién? Pero sí, el antagonista es una figura política como Álvaro. Eso es otra cosa. Que la derecha no tenga rumbo, que la derecha esté perdida, eso es otra cosa muy diferente. Y que les toque fabricar mártires en cementerios y cárceles es otra cosa. Cámbiala. Si el que falta es Petro. No, se la tengo así. Si falta es Petro. O sea,
Quítele, es que No, ese es es la pobreza que tenemos. Hoy Petro no tiene rival político. Ni tampoco sucesor. Ni siquiera Uribe. Exactamente. Pero Cepeda no era la Cepeda es bueno. Cepeda no sabe hablar. Cepeda me aburre cuando habla. cometa ese error. Se la pongo así. Ahora Cepeda es el prócer de este hijo de puta país. Ojo con una cosa, Cepeda y es que tienen que verse divagar como fuente de consulta, lo hemos hablado. Dijimos, Cepeda, no, ojalá no lo cometa, en mi humilde opinión, es que él tiene una grandeza moral en este punto. Y lo estoy pensando. Pero ojo que el presidente ¿Tiene discurso? Cepeda Capullo, quiero decir. ¿Tiene discurso? discurso Porque una cosa es encanar a Uribe y listo, está todo bien. gran No, discurso, pero no joda. no es grandilocuente. Se la pongo así. ¿Qué? ¿Tú eres grandilocuente? ¿Tiene discurso? Se la- ¿Qué tenía discurso? No, vea, se la Pero pongo todavía ni mierda. en términos de golf. Por eso, y mire lo que nos pasó. En términos... No me compare Duque con un Por eso se los estoy No, diciendo. pero ustedes cómo van a comparar a Duque. Orden. ¿Quién nos garantiza a nosotros? Maestro Longaniza. Parece pues la clase del niño. Espere, sí, que salimos, es el niño 802. Véalo, chupa hoy. Espere, estos malparidos, espérese. No, es que les voy a decir una cosa. Quietos ahí. ¿Se puede hablar? Los dejé hablar 15 minutos solo. Hágale, maestro Longaniza. Gracias. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi nabro? Acabo de terminar. Continuamos en el otro. ¿Quién nos garantiza a nosotros que Cepeda vaya a ser un buen gestionador del Estado? Una cosa es ser un buen operador judicial. No, una cosa es pasa tener con altura Y otra cosa es tener el tupé para manejar el Estado. Qué pena. ¿Y quién crees tú que tiene el tupé para manejar el Estado? Carolina Corcho, María José Pizarro. Te la No me pongo así. jodas. Te lo pongo. veo Roy Barreras y Armando Benedetti, ojalá juntos y por 20 años. Golf. Para mí, Camilo Romero tiene más experiencia manejando el Estado que Cepeda. Ah, bueno, ¿Quién sí. juega? ¿Quién A mí me juega? parece que ¿Quién tienen juega más al lado? talento para ser narrador de ¿Quién juega al lado? Por ejemplo, ambos. en términos y esa metáfora del... A ver, suéltela y ¿Quién ya juega, jugamos. ¿Quién juega al lado golf con Petro y con Uribe? Al lado. ¿Al lado? Que voy a jugar contigo golf. Petro ¿Y juega bolirrana, pero... Bueno, no importa. Pero ¿quiénes son, juega? ¿quiénes son los Cádiz de Uribe? Paloma Valencia, María Fernanda Cabal. ¿Por qué? Porque nunca van a llegar a la... Paloma. Dios, aguanta, no me murió 100. Diga, peor ahora. Quítele. Es que ustedes me queman las frases, weón. Entonces ya... Pero ya es algo... Pues sosténla, que tenga personalidad. Pero entonces los Cádiz de Uribe son ellos. ¿Y ustedes creen que Uribe está pensando en alguno de ellos para que sea sucesor? Obvio no. Ninguno. Ellos Obvio. van a seguir siendo los mismos Cádiz de Uribe. ¿Y quiénes son los Cádiz de Petro? Pizarro, Si llega Iván Cepeda, van a seguir Bolívar. Cádiz. Pero serían Cádiz que van a decir, yo voy a apoyar a Cepeda. Ahora, del otro lado van a apoyar al próximo... Por eso. Diga Uribe. Un personaje que era nada stalero. Sí, Germán Por no. la cámara. Muy bueno, capaz, inteligente, puntual, punzante, Sí. todo lo que quieran. Ese era su grandeza, era no tener las ínfulas, sino no saber que su lugar era ese. Ese señor supo que no tenía que llegar al otro lado porque no tenía el aparato y sabía que entrar a jugar allá era dañar todo lo que tenía su Claro, trayectoria. pero Cepeda mandó a la cana a Uribe. Un momentico, que eso no es Sí, un hecho pero- político ni histórico. Es un hecho político. La conducción del Estado. Nos tenemos que... El siguiente, vamos a hacer uno en el siguiente. Este 2.0. capítulo, ojo, este capítulo va a tener dos partes. Una la vamos a publicar esta semana y el otro la que viene. Entonces, sí, porque Sorpresa. Menos mal, porque aquí Cepeda no es no ningún... preparé, es que no No lo es. Precisamente, usted no es un huevo. ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar el chute? Ya deja. Sí. David lo chocó. Como no preparé otro editorial, entonces tenemos que hacerlo en dos partes. Gente, gracias. Nos reencontramos ahorita. Chao. Chao.